la verdad que estamos trabajando con algunos proyectos innovativos. De hecho, veía recién la problemática de colectivos y demás, y nosotros tenemos un proyecto para en 15, 20 años trabajar con la transición energética, es decir, pasar de lo que es el colectivo de combustible, digamos, por un colectivo eléctrico. Todas estas situaciones, la verdad, que hacen que uno reflexione y profundice un poco las cuestiones. Estuvimos ingresando esta semana un proyecto que tiene que ver con energía solar para zonas rurales para sacar agua de bombeo para la ganadería. Es decir, hay lugares donde hay buena agua y poner pantallas solares implica, aunque no haya electricidad en la zona, generar esa posibilidad, que es algo que se está haciendo y bueno, tratamos de que se haga a través de un financiamiento de la fiduciaria del norte. Ese proyecto de ley pasó a las comisiones de Hacienda y Presupuesto en la sesión de ayer. Seguimos trabajando con cuestiones que fueron sancionadas hace unas 2 semanas, que es que el presupuesto de la provincia del Chaco tenga perspectiva con la cuestión climática, es decir, con perspectiva ambiental. Fue sancionada la ley, estamos esperando, en una de esas ya tenemos la suerte que el próximo presupuesto que mande el gobernador venga con esa perspectiva ambiental y vamos a ser la primera provincia de la República Argentina con esa idea. ¿Qué es un presupuesto con perspectiva ambiental? Significa que dentro del presupuesto estén incluidos los recursos y las erogaciones que pueden generarse en el marco de situaciones climáticas desfavorables. ¿Qué quiero decir con esto? Poner en el presupuesto 500 millones de pesos, por ejemplo, y que no andemos en una situación de inundación haciendo colecta disfrazada de que tenemos que mandar los bomberos. No, que estén los fondos disponibles para atender, digamos, este tipo de acontecimientos climáticos. Por ejemplo, nuestra región hoy está viviendo una situación muy complicada en materia de trigo, en materia de girasol, por la falta de lluvias, y evidentemente vamos a entrar tal vez en una emergencia económica agrícola. Sí. Entonces, todas estas cuestiones, preverlas en el presupuesto y tener políticas económicas contracíclicas de cuando uno está un poco mejor, ahorrar dinero como hacen por ejemplo las provincias del sur del país. Ellos utilizan las regalías petroleras para hacer fondos contracíclicos. Cuando están complicados con la situación climática, utilizan esos fondos para solucionar. Nosotros acá, aunque no tengamos regalías, sí tenemos buenos índices de coparticipación. Entonces, trabajar en estos temas y después invertir mucho en la transición energética. Así como hablaba yo recién del tema de colectivos, tenemos que invertir aquí en energía solar definitivamente. Vemos así unas imágenes de Sáenz Peña, por ejemplo, Sí. que usted daba su visto bueno acerca de cómo están trabajando en el ese parque. lugar. En el parque industrial de Sáenz Peña, las pantallas que ven ahí son suficientes para alimentar la energía de todo el parque. Es decir, todas las empresas que están radicadas ahí pueden consumir lo que genera, digamos, desde el municipio. Invirtieron ahí una buena cantidad de dinero, pero con esa energía pueden alimentar a todas las empresas que están radicadas ahí. Pero también tenemos que ser administrativamente rápidos. No pueden devolver la energía. Es decir, sábado y domingo no trabaja nadie y esa energía se pierde. Es decir, hay que poner medidores en reversa para que esa energía vuelva al sistema y la pueda usar a la generalidad de la gente a través de la empresa SECHEP. Es decir, todas estas cuestiones hay que empezar a hablarlas ahora, solucionarlas ahora, a los efectos de que este tipo de inversión sean útiles para el futuro. Me parece, creo que es el único municipio de la provincia que ha generado eso y la verdad me reuní con el intendente y me pareció genial porque además dentro de los parques industriales hay que trabajar también con la economía circular. ¿Qué quiere decir con esto? La economía circular en un parque industrial, fomentar las empresas que trabajen con el reciclado. Es decir, que su producto no termine en un desecho, sino que después de generar este producto, este desecho sirva para otro producto. Es más o menos lo que se está haciendo con biomasa en UNITAM. Sí. Es decir, el desecho que ya no sirve para hacer el tanino, esa cascarita, por así decirlo, termina generando en caldera energía para producir para la empresa y eventualmente para la comunidad. El otro día hablamos con Marialina Serrano, bueno, ella era ex ministra en su momento aquí, nos decía que esta era una de las energías que debe utilizarse en la provincia de Chaco y es la mejor energía que nosotros somos y tenemos. Tirol y hay también en La Escondida, si no me equivoco. En La Escondida, sí. Es una de las pocas energías que tenemos aquí en la zona, no tenemos casi energía solar y lamentablemente el NEA en realidad, es decir, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, cuando ves las estadísticas en energías de transición, en energías limpias, no tenemos casi nada. Es decir, no llegamos ni siquiera al 1% del consumo total de la energía. En cambio, otras provincias están en un 15, en un 20, en un 25. Exacto. Santa Cruz, por ejemplo, solo con la eólica que tiene cerca del mar, con la eólica de costa, ellos generan lo suficiente para autoabastecer a toda la población. Y
generan 17 veces su propia energía en materia de hidrocarburos y generan otro tanto en materia gasífera, es decir, pueden alimentar a 30 provincias más con la energía que generan ellos en la provincia. Bueno, entonces, el otro día justamente... Esos temas son... Y algo que nos decías con anterioridad, también poder vender esta energía. Claro. Porque el otro día hablamos también con un ingeniero que estaba aquí y podés vender a SECHEP también, claro, propia energía, o sea, también te provees o pagas menos y además la puedes vender, eso es muy importante. Sí, claro, porque además le alivia a la propia empresa SECHEP la recarga que tiene de la transferencia y de la energía mayorista y puedes compensar tu factura. Por eso lo de Saspeña era tan interesante y te decía, si ellos pudieran vender a SECHEP el sábado y el domingo que no están trabajando las empresas, eso quedaría como un bono, digamos, para el municipio que hizo la inversión para compensar los gastos propios del municipio que tienen las oficinas. Es decir, estos temas son realmente interesantes. Hoy el mundo habla de energía, definitivamente. Rusia hoy está discutiendo con Europa todo lo que tiene que ver con la cuestión del gas y creo que si esto sigue así, solamente va a terminar encareciéndose la energía. Creo que estamos en una situación complicada. Los usuarios electrodependientes, como somos las provincias del norte, vamos a sufrir muy fuerte en el mes de noviembre, porque nosotros ahora, a partir del 1 de septiembre, no lo vemos porque no está la boleta, pero va a venir la boleta con la quita de subsidios y tenés que pensar que arriba de 550 kilowatts, es decir, el kilowatt número 551, ese 1 ya va a venir liberado, es decir, viene precio neto. Entonces, todas estas cuestiones van a impactar muy fuerte y la verdad es que mi preocupación es lo que se denomina hoy por hoy en energía, pobreza energética. La pobreza energética es cuando el 10% de tus recursos se va a pagar el servicio. Es decir, cuando un jubilado que gana 50.000 pesos y tiene que pagar 5.000 de luz, entra en un nivel de pobreza energética y esa pobreza energética se refleja en casi todo, porque la reducción de tu consumo de electricidad por ser tan cara produce dificultad visual, los chicos tienen menos calidad de luz para estudiar, es decir, es todo un combo muy complejo y que realmente es preocupante. Espero que los gobernadores del Norte Grande sigan peleando, estuvieron peleando fuerte todos los gobernadores de todos los partidos políticos en elevar este 550 kilowatts que te digo a 750, lamentablemente no tuvieron todavía respuesta buena, pero espero que lo sigan peleando. Yo lo decía el otro día en Neuquén, le planteaba a los legisladores de Neuquén y del sur del país que nos reunimos ahí, le planteaba la necesidad que nos acompañen, es decir, así como ellos tienen por ser provincias frías beneficios y subsidios por el gas, nosotros al ser electrodependientes necesitamos que nos acompañen, digamos, o sea que los legisladores de otros lugares digan al norte que no sea 400, 500 kilowatts, que sean 700 kilowatts subsidiados hasta que al menos la economía se mejore un poco y no tengamos estos índices tan feos que tenemos de pobreza, de indigencia, porque tener además pobreza energética es muy complicado, pero muy complicado y se retrasa todo. Exactamente, pero muchas veces cuando no le pasa a las provincias del centro, muchas veces quedamos relegadas. Exactamente. Obviamente. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el proyecto de la ley de humedales, no sé si, bueno, ¿cómo está usted en acuerdo, desacuerdo? No, la verdad que nos reunimos ahora, el Foro Federal de Cambio Climático, nos reunimos en Corrientes, ahora el 2 o 3 de noviembre creo, por este tema de humedales y de áreas protegidas, porque si nosotros o se aprueba la ley tal cual está de humedales, la verdad que Corrientes se pierde casi el 70% de su actividad productiva. Nosotros vamos a estar muy complicados en el departamento Bermejo y toda la parte que tiene humedales, la provincia del Chaco, toda la parte arrocera, Pacú, todo eso, queda casi prohibida su explotación y su trabajo. Entonces, creo que tienen que poner a balancear esas tensiones permanentes que hay entre productividad y ecología. Creo que estas tensiones van a tener que ser muy hábiles para trabajar y no perjudicar, porque la verdad le llegó el humo del Delta. Caramba, le llegó a Buenos Aires el humo del Delta y ya están todos enloquecidos por una situación de 3 o 4 desaprensivos o ecocidas que no tienen mejor idea que hacer un fuego para limpiar un campo, digamos. Entonces hay que identificar a los responsables, multarlos, penarlos, hacerles lo que quieran, pero de ahí a complicar el norte de Santa Fe también sería muy complicado con el tema de humedales. No olviden que en los bajos submeridionales hay mucha ganadería en esa zona y es una zona de humedales. Entonces, la verdad que Santa Fe también se va a complicar y bueno, espero que primen la razón y que nos salga la ley tal cual está. De hecho,
ahora en Washington leí anoche de que se pusieron de acuerdo que no la traten a la nueva ley, digamos. Los gobernadores del norte lo pidieron por unanimidad. Sí. Así que, bueno, Gustavo Valdés, Zamora, Capitanich, están todos de acuerdo en que así como está, no puede ser. Por otra parte, diputado, está siendo tomado de ejemplo, ¿no? Podemos decir que mañana va a participar del C40 y también trabajando en lo que es el ambiente, trabajando en el presupuesto. Sí, lo que te decía, esta cuestión de presupuesto con perspectiva climática o este tipo de cuestiones fue incorporado al documento que va a entregar la parte de legislaturas conectadas de la República Argentina, donde estamos 22 provincias y bueno, han tomado nuestro proyecto, que ya es ley aquí en la provincia del Chaco, para presentarlo en el C40, que es la cumbre de alcaldes de las ciudades más grandes del mundo, Washington, Moscú, se reúnen en Buenos Aires ahora al fin del mes de octubre, y ahí los organismos internacionales de crédito van a estar presentes para trabajar y tratar de financiar proyectos de transición energética y para protección y todo lo demás del cambio climático. Así que la idea del presupuesto con perspectiva climática hace que los organismos internacionales les interese la situación porque van a tener la perspectiva también de que, bueno, le damos plata a Resistencia para que haga un trabajo de inversión de colectivos eléctricos, perfecto. Y si está en el presupuesto previsto los recursos y cómo se va a pagar ese crédito para poder adquirir los colectivos, digamos que la idea es que las provincias, los municipios y la nación traten de tener todos este tipo de presupuestos para que lograr buenos financiamientos y ser estable. Es decir, si viene un intendente y dice, tengo comprometido 5 años de aquí para adelante para pagar un crédito porque quiero poner paneles solares en cada uno de los edificios municipales o las dependencias municipales y hay consensos de sus concejales, es decir, viene el organismo de crédito y le financia y sabe que le van a pagar, digamos, adquiere mucha más seriedad porque hay estabilidad jurídica dentro de un presupuesto. Así que mañana esto y otra idea que había planteado el diputado Roberto Costa, que me acompaña del oficialismo, él había planteado los convenios necesarios que hay y que deberían ser en todo el país de las universidades nacionales con los municipios. Porque hay una cuestión que lamentablemente la política mete la cola por ahí y los municipios pueden llegar a los créditos, pero el sistema nacional que tenemos es que tienen que tener el aval de la provincia. En cambio, si el municipio tiene recursos y directamente hace vía coparticipación nación, puede llegarle directamente el crédito y el financiamiento desde la nación o desde los organismos multilaterales y coordinadamente con universidades trabajar en la parte educativa, porque no hay posibilidad, digamos, de tener un buen desarrollo del argentino, del mundo, de lo que sea, si no tenemos esa perspectiva climática. Exactamente. Otra de las cuestiones que queríamos consultarle brevemente acerca, bueno, ya se desarrolló la sesión en La Leonesa. ¿Cómo fue el resultado de esto? ¿Pudieron poder tener contacto con algunos empresarios, algunos, sí, como es habitual, ¿no? Sí, en realidad ayer creo que estuvo muy fuerte la discusión con la cuestión de la modificación de un decreto. Hubo una situación muy complicada en materia de salud y creo que la sesión lo más debatido fue esto, más allá de que nosotros entendemos que hubo una especie de inequidad en un decreto del Ejecutivo que generó malestar entre odontólogos y bioquímicos. Se compensó esta situación, pero como cuando salís de una irregularidad de un lado, tratás de tapar esa situación y ahora saltaron los enfermeros. Y el sistema de salud es único. Entonces, si vos das algún tipo de categorización o beneficio a un sector, tenés que agarrar a todo el sector. Porque vos, en el sistema de salud, al ser complejo, al ser unívoco, entras al sistema y viene el del laboratorio, te hacen análisis, el enfermero te interna y te cuida durante todo el día con las prescripciones médicas. Es decir, la rotación y el trabajo dentro del sistema de salud pública es ese. Entonces, si le das beneficio a uno, lamentablemente te podés equivocar y saltan de todos lados enojados porque todos quieren lo mismo con toda necesidad, digamos, que esto ocurre. Y nosotros la preocupación que tenemos de salud pública en la provincia es que no vemos que haya una incorporación de profesionales médicos, de pediatras. En el interior la pasamos muy mal en este sentido y creo que el sistema público de la provincia ha crecido en cantidad de personal, pero no en cantidad de profesionales para sostener la demanda que cada vez es más grande. Es una situación que además creo que el gobierno tampoco la puede resolver porque no se fabrica un pediatra cada 2 horas. Es decir, el trabajo de especialización de un pediatra
radicarse en el interior es también complejo. Yo vengo insistiendo. Quizá habría que darle mayores facilidades. Mira, yo tengo un proyecto de ley que planteaba, que lamentablemente no tiene tratamiento, que es que cada vez que se entreguen 50 viviendas en una ciudad, en un pueblo del interior, se reserven 2 para salud pública. Es decir, 2 viviendas para salud pública, cosa que si el sueldo no es tan bueno, al menos no tenga que alquilar. Entonces el médico va, se instala en un comodato en esa vivienda, le abaratas los costos que tienen que ver con esa vivienda y aunque el sueldo no sea tan bueno, pero si ya no tiene que pagar alquiler, ya digamos que la expectativa es otra. Sí. Entonces creo que estas cuestiones o pequeñas cuestiones hay que volver a hacerlas, se las hacía antes, siempre se dejaba 1 o 2 viviendas para el Ministerio de Salud y otro para el de Educación, así que bueno, volver a las cosas viejas que hacían radicar médicos en el interior y que nos han generado, por ejemplo en mi ciudad teníamos en un momento determinado, aparte del plantel estable del hospital, teníamos la residencia de medicina rural integral y esa residencia que era de 3 años tenía 3 R1, es decir, residente primer año, 3 de segundo, 3 de tercero, un jefe residente y un instructor. Es decir, que vos tenías 11 médicos adicionales a lo del hospital trabajando, por ejemplo, en los sectores de guardia. Estaba un R1, es decir, un médico que recibido por el residente número 1, sí. Y tenías el instructor. Y ese residente estaba vigilado por otro y trabajaban juntos y hacían guardias juntos y se compenetraban con la ciudad porque estaban años en la ciudad y a veces se quedaban, otros no, pero todo eso se desarmó, lamentablemente se fue desarmando y ya no queda, digamos, ese tipo de trabajo en el interior que era tan útil y que generó una fortaleza importante en el sistema.